Un gusto de saludarles en esta oportunidad muy especial que nos convoca en esta instancia. Hoy se cumplen 265 años del terremoto de Lisboa, acontecido el día sábado 1 de noviembre de 1755. Con ese evento se da inicio a la apertura del sexto sello del libro de Apocalipsis, de aquella secuencia de los 7 sellos, que hasta el día de hoy está allí con un paréntesis con la obra del sellamiento, para posteriormente ser abierto el séptimo sello, el último de aquella serie que marcará los eventos finales de la historia de este mundo. La apertura del sexto sello, dando inicio a acontecimientos dramáticos a nivel de la naturaleza, lo cual revelaba el inicio de un tiempo profético y del anuncio por parte de eventos geológicos y astronómicos de grandes eventos proféticos que estarían pronto a cumplirse en esa línea de tiempo de allí en adelante. Hoy, domingo 1 de noviembre del presente año 2020, estamos en una transmisión especial en conmemoración de estos 265 años de aquel evento acontecido allí en Europa, en el cumplimiento de esta profecía. Bienvenidos al canal El Mensaje del Tercer Ángel. Un gusto de saludarlo. Es un canal dedicado a la investigación y al estudio de la profecía apocalíptica de los tiempos finales. Te invito para que te puedas suscribir a este canal y de esa manera puedas recibir las notificaciones de cada transmisión en vivo o bien de algún nuevo material, ¿cierto?, de video, de algún nuevo mensaje que va a ser subido a través de este canal. Por lo tanto, te invito para que te suscribas, muy importante para ti, y puedas también dejar tus comentarios allí en cada video y darle el visto bueno, allí el me gusta, ¿cierto?, a cada transmisión. Conmemoración del terremoto de Lisboa. Esperemos que como efeméride profética no sea la última, sino que sigamos también recordando otros eventos más. Ya incluso dentro de esta misma línea y secuencia de tiempo y dentro de este mismo mes, vamos también a conmemorar también un año más del cumplimiento de la caída de estrellas, ya aquí al 13 de noviembre del presente año, que se cumplió también en 1833, la caída de las estrellas y todos estos eventos en el contexto, y tal como lo vimos en videos anteriores, en transmisiones anteriores, en el contexto del movimiento también milerita y eventos que estaban anunciando este gran día que se acercaba, que era el día de la expiación, a cumplirse de acuerdo a los cálculos proféticos, el día martes 22 de octubre de 1844. Eventos geológicos, eventos en la naturaleza que vamos a ver cumplidos en nuestros días de una manera dramática, pero lamentablemente aterradora. Serán los eventos que Dios utilizará para despertar en nosotros la conciencia, en hombres y mujeres, de que acontecimientos de mayor gravedad se van a estar acercando sobre la tierra. Es de vital importancia para nosotros poder estudiar los eventos del pasado. Así como dice la inspiración, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado también. De allí que los grandes mensajes contenidos en los salmos sobre la protección divina, el Salmo 23, Salmo 91, el Salmo 146, que nos hablan de cómo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por lo cual no temeremos aunque la tierra sea removida y sean arrojados los montes al corazón del mar, y este cierto por sus ondas tiemblen y bramen sus olas. No tenemos nada que temer. Dios nos ha de conducir, nos ha de proteger, en la medida que nosotros también nos pongamos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Terremoto de Lisboa, 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre
de 1755, un terremoto que realmente llamó la atención del mundo de entonces, cambió el curso de acción de los pensamientos, de las ideas, dentro de la filosofía, incluso de la teología, en el cual los hombres hasta ese entonces llevaban un curso de acción ininterrumpido, y este terremoto cambia la agenda, produce un verdadero breaking news en la historia de la humanidad en ese entonces. Lo vamos a analizar a la luz de la profecía apocalíptica, de la inspiración, así como también de la historia, y desde allí, desde Lisboa, desde aquel año, nos vamos a proyectar hacia el presente y lo que también nos resta por esperar como humanidad. Un acontecimiento importante para la historia de la humanidad, el cual habría de hacer reflexionar a hombres y mujeres. El terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, junto con la apertura del sexto sello también. Dice la inspiración, y Jesús así lo reveló en Mateo capítulo 24, versos 29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, o en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas palabras de Jesús están en el contexto del monte de los olivos, en aquel mensaje profético, apocalíptico, que le dejó a los discípulos, y junto con ello para nosotros, para nuestros días, especialmente para nosotros, que seríamos actores fundamentales de los acontecimientos que Jesús revelaba allí desde el monte de los olivos. Terremoto de Lisboa está allí en el contexto de la apertura del sexto sello del libro del Apocalipsis. Y este sello pasaba a ser diferente del resto de los que hasta allí se habían abiertos, porque solamente este sello convocaba a los elementos naturales a producirse, es decir, eventos geológicos, eventos astronómicos, que serían de vital importancia a la hora de validar eventos o el cumplimiento de otro tipo de profecías, como también lo que acompañaría al movimiento millerita, al mensaje de Miller en la predicación de que Jesús venía para 1844, que ahora sabemos eso no aconteció por un error inducido por parte de Dios en ese movimiento para despertar las conciencias, despertar las mentes, purificar a su pueblo, y que realmente lo que iba a acontecer no era la segunda venida, sino el inicio del juicio que se iba a dar en el cielo como parte del día de la expiación, y de allí en adelante hasta nuestros días, y que de paso está pronto a finalizar. El sexto sello, el libro que aquel libro que el Padre tenía en su mano derecha, y del cual Juan, al ver que nadie podía abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo, Juan se vuelca en un llanto profundo, amargo, sabiendo de que si esos sellos no son quitados y ese libro no es leído, no se podría efectuar la redención final. De allí que la apertura de cada sello iba a marcar también, junto con ya preparar el libro para abrirlo, iba a marcar diferentes periodos, desde la cruz en adelante, incluso hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, de eventos que se iban a dar en el mundo, en la naturaleza y en el contexto también del pueblo de Dios, que sería actor fundamental de aquellas profecías. Dice la inspiración que cuando Juan, hablando de Juan, ¿cierto?, cuando él escribe, miré cuando abrió el sexto sello, refiriéndose a Cristo, el cual era el único digno, o el cual tenía los méritos para poder abrir el libro, tomarlo y abrir sus sellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esa es la porción, ¿cierto?, allí de la profecía de Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 13, que prácticamente está señalando eventos geológicos y de eventos que habrían de cumplirse en forma secuencial también de carácter astronómico y obviamente en un contexto histórico, profético y eclesiológico determinado, que en este caso iba a dar inicio o se iba a dar inicio al cumplimiento de profecías del libro de Daniel, así como también el inicio de la gran línea de tiempo que nos va a llevar hasta la segunda venida de Cristo, conocida como el tiempo del fin, la apertura del libro de Daniel, el movimiento milerita y el fin de las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, o bien, si lo queremos ver, el inicio, ¿cierto?, del día de la expiación. Sexto sello, allí está contenido este terremoto. En la secuencia que aquí aparece en el libro de Apocalipsis, si lo notamos bien, el primer evento que se produce es un gran terremoto, dice Juan. Eh, Seguramente se le dio en visión aquellas escenas que comprendían ese evento geológico en un punto de la línea cronológica apocalíptica determinado, preciso, ni antes ni después, sino preciso, que habría de indicar el inicio o una nueva era en la apocalíptica, heraldos de una nueva era, que todo ahora se iba a volcar y apuntar hacia las profecías del tiempo del fin. Este terremoto es conocido también como el terremoto de Lisboa, el cual aconteció el día sábado 1 de noviembre de 1755. Ya tenemos 265 años hasta el día de hoy en que estamos aquí recordando esta efeméride profética del cumplimiento de esta profecía apocalíptica. 265 años de aquel terrorífico evento y que cambió, cierto, la mentalidad tanto del mundo religioso, teológico, como también en la teodicea, es decir, el estudio de Dios, pero desde el punto de vista de la filosofía. Un terremoto impresionante, el cual estaba revelado. Históricamente se nos señala que este terremoto, el de Lisboa de 1755, también fue llamado el Gran Terremoto de Lisboa. Tuvo lugar entre las 9:30 y aproximadamente 20 para las 10 de la mañana. 9:30, 9:40 horas de precisamente ese día histórico del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración. Realmente tiene que haber sido impresionante, dividida en varias fases y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 e incluso hasta 100.000 personas. Y esto solamente en determinados lugares que, sumando la cifra total, supera mucho más todavía estas cantidades. Los sismólogos estiman hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de aproximadamente 8.4 grados en la escala de magnitud del momento, es decir, la escala modificada de Richter, magnitud del momento, 8.4 grados, y con un epicentro en algún lugar desconocido, en algún punto del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa, es decir, en el Océano Atlántico. Un terremoto en el mar, seguramente en algún punto de alguna falla geológica, y de esa manera habría de ocasionar también junto con el terremoto, o el terremoto habría de ocasionar, ¿cierto?, como catástrofe agregada, el gran tsunami que habría de barrer también todas las costas del norte de África, allí la entrada de Europa incluso se habría de proyectar para las costas también de Norteamérica. Con 8.4 grados o 8,4 grados en la escala modificada de Mercalli de magnitud del momento,
Me llama mucho la atención el hecho de que con una magnitud de esa, digamos, de esa intensidad, 8.4, el terremoto haya tenido un alcance de 11 millones de kilómetros cuadrados. Creo que, y a juicio personal, este terremoto tiene que haber superado esa magnitud. Como mínimo, tiene que haber estado de 9 grados hacia arriba para cubrir un área tan extensa. Y por otro lado, también se ha sumado el valor agregado de que era un terremoto bíblico, un terremoto apocalíptico, perteneciente a la apertura o que daba inicio a la apertura del sexto sello del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el alcance y las consecuencias de este no tienen que haber sido menores. De allí que es interesante estudiar, ¿cierto?, los eventos que acompañaron, o las consecuencias también que acompañaron a este sismo. El sismo fue seguido por un tsunami y también un incendio que causaron la destrucción de casi total de la ciudad de Lisboa. El terremoto asentó las tensiones políticas incluso entre Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones coloniales de este país durante el siglo XVIII. Es allí cuando mencionábamos que este evento geológico cambió la agenda de la política de aquel entonces, incluso el curso de pensamiento dentro de la filosofía y la teología. Por lo tanto, siempre un evento geológico o un evento en la naturaleza de carácter profético, bíblico, cambia el curso de acción de la vida humana. Toma la agenda que hasta allí se tenía trazada y la cambia completamente porque un evento importante se está produciendo como anuncio también de otros acontecimientos que habrían de producirse. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados y europeos, inspirando grandes debates, especialmente en el campo de la teodicea, es decir, en el estudio de Dios, pero desde el punto de vista de la filosofía. Este terremoto precisamente asentó las bases de la sismología moderna. Si un aspecto tuviésemos que rescatar de este sismo, tendríamos que señalar que eh, precisamente abrió las puertas para el estudio de la sismología desde un punto de vista ya científico, por primera vez en la historia. Allí tenemos algunas representaciones artísticas, dibujos de la época que intentaron dar realce o tratar de evidenciar artísticamente lo que aconteció en Lisboa. Podemos apreciar la destrucción masiva de edificios, se pueden apreciar también cómo el humo de los incendios, este terremoto posteriormente produjo un incendio, y el ondular del mar, de las olas, de una manera aterradora. Un gran tsunami se estaba produciendo. La extensión del tsunami desde un punto de vista ya más científico lo podemos ver aquí a través de esta gráfica y dirigiéndose en todas direcciones, incluso hasta Norteamérica, en las costas del norte de África y obviamente todo lo que fue Europa. El cumplimiento de esta profecía en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África, incluso América. Allí está la base, ¿cierto?, el argumento por el cual he venido mencionando que se sintió incluso hasta en Estados Unidos, América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, e incluso en Irlanda. Fue un terremoto realmente con un área de extensión masiva. El registro señala que abarcó prácticamente 10, por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados, aunque en otros datos de carácter científico se habla de incluso hasta 11 millones de kilómetros cuadrados.
La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Un pueblo completo con esa cantidad de personas fue sepultado en el abismo. Imagínense la magnitud, lo terrorífico del evento. El sonido, la acústica de este terremoto, el sonido bajo tierra, el estruendo, tal vez como de enormes piedras que se desplazaban al interior de la tierra, tienen que haber hecho que la mente y el espíritu humano sucumbiera bajo el terror, la ansiedad de lo que estaba aconteciendo. No es menor, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes. Una ola formidable, por otro lado, barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando también, dice allí, una inmensa desolación. Con 8.4, como está allí señalado, ¿no? O estimado por los científicos en la actualidad, pero tiene que haber sido superior, como dije, de unos mínimo 9 grados hacia arriba, como para que un tsunami y toda esta extensión, ¿cierto?, que abarcó el terremoto, haya quedado evidenciada en la historia y a través de los daños que se produjeron también, como la desaparición de este pueblo y seguramente otros más. La conmoción de aquella gente, de aquel día sábado, a partir de las 9:30 de la mañana o 20 para las 10 más o menos, que fue el horario en que se produjo el terremoto, tiene que haber sido impactante, dramático. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo, tal como lo habíamos señalado. Y allí la representación, ¿cierto?, nos muestra cómo estas olas enfurecidas arrasan las costas de las ciudades costeras de allí, de lo que fue Europa, y extendiéndose también hacia el norte de África, Groenlandia, las Antillas, Inglaterra, Noruega incluso se hablaba, y fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia, prácticamente como que si allí estuviese el epicentro. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a casi 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos. Imagínense la violencia del sismo, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres. Seguramente hasta el día de hoy tienen que estar esas evidencias allí geológicas en la cumbre de esas montañas de cómo se partieron. Quedaron incluso partidas de un modo asombroso y se llamó la atención. En tanto que trozos enormes se desprendieron. Obvio, si las montañas estaban allí desprendiendo, partiendo, enormes trozos de piedra tienen que haber rodado hacia los valles, destruyendo aldeas, pueblos, de modo que tiene que haber sido dramático. Incluso se dice que de esas montañas llegaron a salir llamaradas. Mucha gente describió que vio llamaradas salir de la cima de las montañas una vez que su cima fue destruida y se quebraron. No alcanzo a poder imaginarme la violencia de un evento como ese. Por eso digo que 8.4 grados lo pongo en discusión, y estimo que tiene que haber sido como mínimo de 9 grados hacia arriba. Incluso no descartaría que pudo haber sido un 9.5 también. En Lisboa se oyó bajo la tierra, dice el relato, un ruido de trueno. Debe haber sido impresionante el haber escuchado este sonido de trueno bajo tierra. E inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. Allí Lisboa fue prácticamente el epicentro. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. Y el mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Impresionante, realmente catastrófico, aterrador,
cuando la profecía comienza a desarrollarse. El objetivo, despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que están viviendo y llamar la atención a lo que va a acontecer de allí en adelante. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol, con un ingente gasto. Imagínense construirlo de mármol, un enorme gasto. Y un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto dice el relato histórico que el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ningún cadáver volvió a salir a la superficie. Tal vez la gente buscaba un espacio abierto donde refugiarse para evitar que escombros cayeran sobre ellos, y sin embargo no contaban que el mar también se iba a enfurecer y los iba a tragar vivos. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. 3 días la ciudad quemándose. Y eso debido a que para esa época el uso de las velas, los cirios, que se usaban al interior de los hogares para poder iluminarse, ¿cierto?, al interior de las casas y edificios, la gente ese día salió hacia las iglesias y templos, y las catedrales, porque era el día de todos los santos. Por lo tanto, mucha gente llegaba a los templos, los cuales quedaron abarrotados. Y en las casas seguramente dejaron las velas encendidas, y de esa manera, cuando vino el movimiento sísmico, este gran terremoto, volcó las velas y comenzaron a prenderse fuego al interior de los hogares. Y al extenderse una casa tras otra, en fin, la ciudad durante 3 días estuvo inmersa en el fuego, en las llamas, el humo, los escombros, y todo esto, ¿cierto?, causado por el terremoto, y en las áreas más cercanas al mar, todo inundado, arrasado por la furia de las olas. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Siempre hay algún sobreviviente, pero la mayoría pereció allí aplastada bajo los escombros que caían de templos y catedrales en ese instante fatídico. El terror del pueblo era indescriptible. Hay muy pocas ocasiones en la historia donde eventos como estos pueden infundir un terror indescriptible en la gente. Uno de ellos lo vimos incluso en algunas transmisiones en directo que vimos sobre las bolas de fuego que caían. El terror de la gente era indescriptible. Aquí también hay otro evento, ya mirando hacia el pasado, donde el terror también era indescriptible de la gente. Nadie lloraba, y el siniestro superaba la capacidad de derramar precisamente las lágrimas. Solamente se derramaba allí la sangre de aquellos que habían sucumbido bajo los escombros. Nadie podía llorar. Era un evento impactante sobre el espíritu, sobre la mente humana. Es algo realmente indescriptible. Nadie lloraba, y el siniestro, cierto, superaba la capacidad de derramar las lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror, espanto, golpeándose la cara, el pecho, gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Era el único momento, la instancia en que el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, se detienen a reflexionar. Cuando la tragedia está encima, cuando somos parte o actores de un evento geológico o algún otro evento en la naturaleza, entonces el hombre siente el temor y el hecho de clamar misericordia, o bien reconocer que existe realmente un fin del mundo, se producen solamente en esas instancias. Las madres incluso se olvidaron de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Que una madre se olvide de su hijo
realmente el evento que tiene que estar viviendo debe de superar cualquier capacidad humana, como lo que aquí se describía, que incluso hasta de llorar. Desgraciadamente muchos corrían a refugiarse en las iglesias. Era el Día de Todos los Santos. Pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Una gran cantidad de muertos, realmente era algo impactante este acontecimiento. Las consecuencias sociales del terremoto allí de Lisboa, de la apertura del sexto sello, realmente fueron varias. Y este terremoto, ¿cierto?, contribuyó enormemente en el nacimiento de la sismología moderna. De modo que con este evento se da inicio al estudio de la sismología desde un punto de vista ya más científico y ya más centrado en el tiempo hasta nuestros días. Se expuso después la teoría de la tectónica de placas, que los sismos, los terremotos son producidos por el movimiento de las placas tectónicas al interior de la Tierra y que la Tierra está fragmentada en diferentes placas tectónicas, ¿cierto?, que finalmente forman el globo terráqueo. Al haberse convocado un equipo importante de científicos y especialistas en torno al evento, sobre todo gracias al marqués de Pombal, su respuesta se limitó a los aspectos prácticos de la reconstrucción. No se limitó, ¿cierto?, a este aspecto. El marqués ordenó que una detallada encuesta fuese enviada a todas las parroquias del país con respecto al terremoto y a sus efectos. Es decir, se desarrolló una encuesta con un mínimo de preguntas relacionadas con el evento para que pudieran ser contestadas y en base a los datos que se arrojaran poder, cierto, tener un cuadro más general desde el punto de vista más estadístico. Pero aunque era estadístico, cierto, ya daba inicio al estudio de la sismología moderna. Entre las preguntas que se elaboraron fue ¿cuánto tiempo duró el terremoto? ¿Cuántas réplicas se sintieron? ¿Qué daños fueron causados? ¿Se comportaron los animales de modo extraño? Y esta pregunta se adelantó a los estudios de sismología chinos durante la década incluso de 1960. Los chinos han estudiado bastante sobre la sismología, pero desde el punto de vista del comportamiento de los animales, cómo el comportamiento de los animales en forma previa a un sismo nos revelan que poseen cualidades que pueden predecir un evento geológico. Y hay diferentes animales que tienen comportamientos obviamente distintos, que si son interpretados correctamente de forma, bueno, comparando el comportamiento normal e inusual de un animal, podemos saber que éste está anunciando un evento geológico importante o algún otro tipo de acontecimiento. Incluso también había una pregunta, ¿qué sucedió en los pozos y en las albercas? Es decir, el agua allí también en los pozos. Preguntas que dieron inicio precisamente al estudio de la sismología. Desde el punto de vista social del terremoto, las consecuencias en el pensamiento, tenemos dos filósofos de la época, Immanuel Kant y Voltaire, los cuales también con sus escritos contribuyeron bastante a hacer reflexionar a las personas en aquel entonces. El terremoto influyó profundamente en muchos pensadores de la Ilustración europea. Muchos filósofos contemporáneos mencionaron e hicieron referencia al terremoto en sus escritos. Incluso allí tenemos al notable Voltaire en el poema sobre el desastre de Lisboa. Y allí ellos reflexionaron, hicieron reflexionar sobre el origen, cómo se relaciona Dios con esto, cuáles son las implicancias entonces para cada ser humano. Allí tenemos una línea de tiempo y que precisamente nos sitúa el terremoto de Lisboa
en una línea de tiempo histórica, profética, de la cual no es un evento aislado, cumple un propósito en la cronología bíblica, profética, porque está dentro del período de los 1260 años, días proféticos registrados allí en el libro de Daniel, capítulo 7, incluso Apocalipsis capítulo 12 también, donde esta profecía se iniciaba en el año 538 con el asentamiento del poder papal en Europa, el mundo antiguo conocido, Europa allí, y desde ese año en adelante comienzan a correr 1260 días proféticos, dentro de los cuales el poder papal habría de levantarse sobre Dios y ensalzarse sobre Dios. Aquel cuerno pequeño, dice la escritura en Daniel capítulo 7, habría de crecer mucho entre los 10 cuernos de Europa, es decir, entre las 10 naciones en las cuales hasta el año 476 a.C. habría de dividirse el imperio romano en 10 naciones, dentro de los cuales habría de surgir un poder político bastante pequeño, un cuerno pequeño, pero que sin embargo en la medida que corriera el tiempo habría de crecer grande, se habría de fortalecer y habría de erigirse en amo y señor de los demás poderes políticos de la tierra. Y a partir de ese año, 538, el papado termina por asentarse en la Europa, dando inicio con ello incluso a la Edad Media, a un tiempo oscuro donde la Biblia, la Escritura, fue suprimida, fue guardada, fue ocultada, y la verdad de Dios fue echada por tierra, y en su lugar surgieron las herejías destructivas de la fe, que hasta el día, incluso hasta el día de hoy, tiene poderosa influencia. Sin embargo, Dios habría de levantar la verdad con su pueblo, el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y actuará, dice el profeta Daniel. Y ahí tenemos los grandes reformadores como Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, y el gran paladín, ¿cierto?, de la fe protestante, Martín Lutero, que de paso ayer sábado 31 de octubre se conmemoraban, si no me equivoco, 503 años de la reforma, del inicio de la reforma protestante, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis que desafiaban al clero católico en la puerta de la iglesia de todos los santos, allí en Alemania, especialmente allí en Wittenberg. Por lo tanto, se conmemoraban de allí en adelante, o de allí en adelante, mejor dicho, comenzaba la gran reforma protestante del siglo XVII. Y precisamente el pueblo de Dios iba a ser perseguido a manos del poder papal, a través de la Inquisición también, con la elaboración de instrumentos de tortura de origen diabólico para que el sufrimiento humano, poderlo sacar allí, impartir sufrimiento, pero evitar que la persona pereciera. Ya vamos a hablar también de esto, y esto está contenido también en el quinto sello del libro de Apocalipsis, cuando los mártires claman también por venganza. Las almas de los mártires que Juan ve allí de manera simbólica, esa sangre clama por venganza, y se les da un cierto tiempo todavía para que descansen. Aunque Jesús, refiriéndose a este periodo de la historia, habló de una gran tribulación, pero también tenía en mente una tribulación mucho mayor que esta, para nuestros días, aunque la nuestra va a ser de un tiempo más reducido, más corto, pero más intensa que lo que se vivió en 1260 años, la cual esta superó o va a superar a la nuestra en cuanto al tiempo. Pero la que se va a vivir hoy en día no tiene parangón alguno, no hay forma de compararla, porque la intensidad, aunque en un tiempo corto, nunca antes la tierra la ha vivido. Y Jesús, hablando de esto, señaló que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por lo tanto, la persecución prácticamente terminó en 1776, por allí alrededor de esos años, y de esa manera
cesó en varios países el martirio del pueblo de Dios, pero la profecía en forma formal para los 1260 años terminaba en 1798. Con este terremoto, situado allí en 1755, o producido, ¿cierto?, donde el evento se produce en ese año, marcaba el inicio, dentro de este periodo de tiempo, los 1260 años, de una nueva era. Prácticamente iban a surgir los heraldos de una nueva era que iban a llamar la atención del mundo entero con su predicación y sus escritos hacia aquella gran esperanza, aquella gran doctrina que hablan las Sagradas Escrituras, la segunda venida de Jesús. Esa gran profecía, la profecía magna de la profecía apocalíptica, la segunda venida de Cristo. Tenía que ser llamada la atención del mundo entero entonces hacia aquel evento. Y Lisboa, el terremoto de Lisboa, habría de despertar entre los hombres y mujeres precisamente el inicio de aquella era. Y de esa manera, prácticamente allí la gente que vivió esa convulsión pedía misericordia y realmente estaba reconociendo de que el fin del mundo estaba próximo. En 1776 nacen los Estados Unidos de Norteamérica y de esa manera se cumplía la profecía de Apocalipsis capítulo 13, del verso 11 en adelante, cuando esta nación habría de posicionarse en el mundo entero como la nueva Roma, el nuevo poder que habría de controlar al mundo entero, pero sin embargo en el tiempo final habría de unirse en una triple alianza para establecer un nuevo orden mundial sobre la Tierra. En 1780 se produce otro evento ya de carácter astronómico, con el día viernes 19 de mayo de ese año, donde el sol se habría de oscurecer y finalmente en horas de la tarde la luna no daría su resplandor también. Otros eventos que se sumaban a la línea de tiempo histórica profética para poder de esa manera dirigir la mente de las personas hacia lo que habría de ocurrir años más tarde con el fin de las 2300 tardes y mañanas. Finalmente, en 1798 se produce el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, verso 3, que el texto allí señalaba: y vi una de sus cabezas, hablando del poder papal, como herida de muerte. Aunque la profecía tiene una segunda parte porque habla de que su herida mortal fue sanada, sin embargo para ese tiempo se cumplía la herida mortal, dando término a los 1260 años, pero a su vez también dando inicio a la línea de tiempo conocida hasta el día de hoy y que nos va a llevar hasta la segunda venida de Cristo, del tiempo del fin. Y eso lo contenía el libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 12 incluso, donde se le dice que hasta el tiempo del fin el libro de Daniel estaría sellado. Es decir, acá el libro de Daniel prácticamente es abierto y sus profecías pueden ser comprendidas de aquí en adelante. Por eso Miller llegó a comprender, y de esa manera comienza también tiempo después el movimiento millerita, prácticamente en 1831. Con la captura del Papa, o llevado prisionero el Papa por los ejércitos franceses al destierro a Francia, Pío VI muere precisamente en el destierro, y al año siguiente, en 1798, y su cuerpo permaneció, dice la historia, de forma insepulta. Allí comenzó a descomponerse sobre la tierra no ocultó su cuerpo, y de esa manera fue dramática, trágica, el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 e incluso de Apocalipsis. 1260 años desde el año 538 hasta 1798. ¿Qué estaba anunciando toda esta serie de eventos? Con el inicio de un gran terremoto, prácticamente a escala global, porque toda Europa, el norte de África, más Estados Unidos, prácticamente fue semi-global el terremoto. Algo había allí que obviamente estaba anunciando el inicio de una nueva era profética. Heraldos de una nueva era comenzaba, es decir, el anuncio de que venía un juicio sobre la tierra
pero también vendría una segunda venida del Señor. En 1833 caen las estrellas, el 13 de noviembre. Ya luego, dentro de este mes también, vamos a conmemorar un año más del cumplimiento de esta profecía, la caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Y en ese mismo año, Miller recibe una credencial de la iglesia a la cual él pertenecía, y que lo autorizaba como predicador oficial de la segunda venida de Cristo. A 2 años de haber iniciado su movimiento en 1831, recibe esa credencial y miren el hecho curioso. Justo se cumple el último evento, en este caso astronómico, de esta serie del sexto sello, cuando Miller recibe su credencial y lo autorizaba como predicador oficial de los eventos finales, en el contexto cierto del movimiento milerita, que creía que el fin del mundo se iba a producir en 1844 con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Por lo tanto, toda esta serie nos revela que cada evento en la historia tiene un propósito. Y el terremoto de Lisboa tenía su propósito, daba inicio y era la advertencia de que de allí en adelante se iban a cumplir una serie de profecías de vital importancia, culminando esta parte de la historia en 1844. Señales del fin. En la apertura del sexto sello, si podemos hacer una comparación apocalíptica, incluyéndonos hacia nuestros días de lo que fue el pasado y poder aplicarla hacia nuestros días, nos revela que realmente estamos o vamos a vivir acontecimientos proféticos importantísimos. Por eso que la expresión no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, podemos verla descrita aquí en una cronología cuando ponemos los eventos uno detrás de otro. Con el terremoto de Lisboa, que daba inicio a la apertura del sexto sello, fue un terremoto prácticamente semi-global y estaba anunciando una serie, como vimos, de profecías que iban a cumplirse. Así también tenemos y vamos a tener en nuestro tiempo terremotos, a diferencia de Lisboa, que fue semi-global. Vamos a tener terremotos globales sobre la Tierra, que ya luego en el estudio vamos a ver los vamos a analizar. Surge en los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio de 1776, dando inicio al cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, verso 11 en adelante, donde Juan ve surgir de la tierra una bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que finalmente termina hablando como dragón. Y en esa fase de terminar hablando como dragón, precisamente los Estados Unidos van a imponer, primero en su territorio, la iglesia unida al Estado, formando la imagen de la bestia, van a terminar por imponer una marca sobre los moradores de la tierra, partiendo por su propia nación, que es conocido también como la ley dominical, la observancia de un día pagano en reemplazo del sábado bíblico, pero dándole fuerza con una ley civil del gobierno que va a tener sanciones y penas para todo aquel que no obedece. Después vino el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780, incluso la luna también convertida en sangre, ya en la tarde de ese mismo día. Y para nuestros días también se profetiza que todo estará convulsionado precisamente en la naturaleza. Finalmente, esta secuencia hasta allí terminaba con la herida de muerte papal, pero sin embargo la profecía señalaba también que esa misma herida va a ser sanada. Tiene un doble cumplimiento, una es para la herida de muerte propiamente tal, y después viene el sanamiento de la herida, y esto ya se remonta a nuestros días. Todas las señales geológicas, lo que está aconteciendo hoy en día, incluso hasta con esta pandemia que estamos viviendo, son eventos que nos están advirtiendo que la herida de muerte va a ser sanada. Cuando esa herida de muerte sea sanada, entonces vamos a ver sobre la tierra
un nuevo orden mundial, el cual va a estar basado en un nuevo modelo económico, una nueva política y obviamente en una sola religión mundial. Protestantes y todo tipo de creencias estarán unidos y junto con ellos a Roma, donde Roma, ¿cierto?, va a liderar todos estos eventos porque la mujer que cabalga sobre el lomo de la bestia de Apocalipsis 13, perdón, de Apocalipsis 17, lo va a controlar todo sobre la tierra. Por eso dice Apocalipsis 17 y 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y los 10 cuernos que representan el poder político, allí en la bestia de Apocalipsis 17, finalmente van a terminar por darle todo el poder a la bestia de Apocalipsis 17, es decir, al papado. Y este es conocido en la profecía de Apocalipsis, perdón, de Daniel capítulo 11 como el rey del norte, el cual se va a apoderar de los tesoros de Egipto. Y Egipto, en la profecía de Daniel capítulo 11, representa al mundo entero. Por lo tanto, el nuevo orden mundial va a tener un líder mundial. No será la ONU, no será la Organización Mundial de la Salud, será Roma, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en esa ciudad hay un rey político que rige la política del Estado del Vaticano, pero a su vez también encarna siendo el gran dux cleri, es decir, el jefe del clero, la unión de la política y lo religioso. Babilonia la Grande reinarán sobre la tierra. Ese evento con el sanamiento lo vamos a ver cuando la herida mortal sea sanada sobre la tierra. La caída de las estrellas en el 13 de noviembre de 1833, que fue un evento prácticamente bellísimo, las estrellas iluminando y cayendo allí en Estados Unidos, en todo lo que fue en Nueva Inglaterra, lo veremos hoy en día pero de otra manera. Las estrellas caerán del cielo, pero en este caso serán bolas de fuego precipitándose hacia la tierra en una destrucción en diferentes lugares del mundo donde Dios va a castigar a los dioses de este mundo. Ahí pudimos verlo en el estudio que hicimos hace un tiempo atrás, el cual les invito para que puedan volver a repasarlo allí, las bolas de fuego. Y de esa manera, a diferencia de 1833, seremos actores presenciales de un evento donde el terror de la gente va a ser indescriptible. Finalmente, en la cronología anterior, todo esto anunciaba el fin de las 2300 tardes y mañanas, o el inicio del día de la expiación, donde Jesús iba a entrar al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio al juicio. Sin embargo, todos estos eventos en la actualidad nos van a indicar el lado opuesto, ¿cierto? El lado contrario ya o fin de esa línea de tiempo que nos revela que ahora Jesús va a salir del santuario, a diferencia de 1844 que entró allí, que ahora va a salir del lugar santísimo dando término, dando fin al tiempo de gracia cuando Él finalmente deje caer el incensario y pronuncia aquellas solemnes palabras: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Todo aquello encabezado por aquellas solemnes palabras que también pronunció en la cruz: consumado es. Es decir, hasta aquí llega todo. Y de esa manera Jesús sale del santuario para dar inicio a otra parte de la línea escatológica de tiempo donde se van a producir otro tipo de eventos. Por lo tanto, los terremotos en los días finales los vamos a tener presentes en nuestros días, aquí siendo nosotros contemporáneos, de los cuales van a ser eventos geológicos que van a tener la finalidad de parte de Dios de, por un lado, despertar en hombres y mujeres la conciencia de estos, y por otro lado, anunciarnos que eventos de mayor gravedad se van a producir sobre la tierra. Son los medios que Dios ha escogido, porque de otra manera
el ser humano no reacciona a ningún mensaje, a ninguna invitación que Dios pueda hacerle a través de sus siervos. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a la consagración, son desoídos. Y el mejor o los mejores predicadores precisamente son los eventos aterradores en la naturaleza. Allí como las personas en Lisboa clamaban misericordia, piedad, y el fin del mundo llegó, son los mejores predicadores, los eventos en la naturaleza, que nos revelan que acontecimientos de mayor gravedad van a acontecer. Ya Jesús lo anunció, superior a todo ser humano, superior a cualquier predicador. Dios mismo, hecho hombre, cierto, nos anunció desde el Monte de los Olivos, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo este tipo de eventos, toda esta secuencia de eventos, dice el verso que daría inicio a principios de dolores. Y esto ya ha comenzado, los principios de dolores sobre la tierra, 2020, con una gran catástrofe biológica a escala global, mundial, porque los eventos contenidos allí descritos por Jesús no son de carácter local, geográfico, involucran al mundo entero, porque son profecías de carácter apocalíptico. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Hay revueltas, ¿cierto? Hay sediciones. La gente sale por montones a las calles a protestar por derechos, por mejores condiciones laborales, económicas, etcétera. Todo está convulsionado. 2019 ha sido el año de las revueltas y protestas mundiales. Acompañado ahora 2020 por una pandemia, y ahora no hace mucho ¿cuándo fue? El día viernes, viernes creo que fue, por un terremoto acontecido allí en Grecia, Turquía, con un tsunami de bajas proporciones, pero no dejó de llamar la atención del mundo entero. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por el cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder a su venida. Y ahí cita el texto de Mateo capítulo 24, verso 6, terremotos, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se van a seguir unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, terremotos, guerra, derramamiento de sangre. Y con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como la destrucción producida por incendios, inundaciones, y con gran pérdida de vidas y materiales, vidas humanas, ¿cierto? Lo material destruido, y de esa manera las calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Todos piensan que la naturaleza, al comportarse de esta manera, está desordenada, pero no es así. Se pueden leer en ella el propósito de Dios, lo que Dios quiere cumplir. Se cuentan, es decir, como propósito, entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro por el cual corren. Y a medida que el tiempo transcurre, se hace siempre más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia a los habitantes de este mundo su próxima venida. Y se acerca la gran crisis de la historia de este mundo. Es decir, por cada terremoto, por cada evento geológico, en este contexto en el cual estamos hablando, del terremoto de Lisboa, ¿cierto? Conmemorando aquella profecía que hoy se cumplía, Dios anuncia que su venida está cerca, pero también anuncia que los eventos previos que se van a dar como profecías importantes de su venida, el sanamiento de la herida de muerte, el nuevo orden mundial, todo Dios lo está anunciando a través de eventos en la naturaleza, para poder despertar en nosotros nuestras conciencias. De lo contrario, no podríamos reaccionar, tal como lo hemos venido diciendo. Por lo tanto, es de vital importancia estar atento a este tipo de señales.
Van a ocurrir terremotos cuando menos se los espere. En el transcurso diario de la vida, mientras estamos trabajando o nuestras mentes están sumidas en lo cotidiano, ¿cierto? En el hecho de que mañana tengo que ir a trabajar, que mañana tengo que hacer esto, o bien si tú eres algún profesor, tienes que planificar para tus alumnos una clase y estás allí agotado, pues bien, en ese transcurso diario de la vida, normal, común y corriente, estos eventos se van a producir. Van a tomar nuestra agenda y finalmente la van a cambiar completamente. Ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Y ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Por lo tanto, si queremos pronosticar un terremoto, pues bien, el mejor momento, ¿saben cuál es? Cuando menos lo esperes, va a venir un terremoto. ¿Esperabas tú que una noticia se iba a producir como breaking news este día viernes? Y así fue. Nadie lo esperaba. De un momento a otro, un terremoto en Grecia. Allí junto también extendiéndose hacia Turquía y con un tsunami como consecuencia. Por otro lado, van a ocurrir terremotos donde menos se los espere. Eh, ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, ¿cierto? Estás seguro allí en el suelo y en el siguiente la tierra va a estar moviéndose debajo de nuestros pies. Y van a ocurrir terremotos donde menos se los espera. Por otro lado, cuando menos se los espera y donde menos se los espera, en cuanto a tiempo y lugar. Por lo tanto, los eventos que serán indicadores que otros acontecimientos se van a cumplir sobre la Tierra serán eventos que van a desafiar la lógica de los científicos y en este contexto, ¿cierto?, de sismólogos. Aquí en el cinturón de fuego, en esta cuenca del Pacífico, que es la línea o el cinturón de fuego, el lugar más fecundo para que los terremotos se produzcan. Sin embargo, se van a producir eventos geológicos tal vez fuera del cordón de fuego del Pacífico, en otros lugares donde menos se los espera. Por lo tanto, serán eventos que tienen la intencionalidad de hacer reflexionar a los científicos, hombres y mujeres, que cómo puede producirse un terremoto de esta magnitud en este lugar, posiblemente ni siquiera donde hay una falla geológica. Entonces va a ser llamar a hombre y mujer a la reflexión, a lo que ya estaba escrito, para poder prepararnos para lo que viene. Van a ocurrir megaterremotos sobre la Tierra. Y entendemos como megaterremotos a sismos que podrían bien clasificarse entre de 9 grados hacia arriba. Eventos importantísimos en la naturaleza, eventos que finalmente nos harán reflexionar y temer. Ya han ocurrido megaterremotos en el pasado, uno de ellos Lisboa, dando inicio a una nueva era de profecías relacionadas con el tiempo del fin. Hemos tenido terremotos de grandes magnitudes que seguramente no han sido registrados de forma instrumental, pero hay otros que ya en el siglo pasado también fueron registrados, como por ejemplo el terremoto en Kamchatka en 1954, si no me equivoco, y finalmente y seguidamente años más tarde, 8 años después, vino el terremoto de la ciudad de Valdivia. El día domingo, 22 de mayo de 1960, se produce un terremoto catastrófico de 9.5 grados precisamente en esa ciudad. El día 21 de mayo había sido precedido por un 8.4, si no me equivoco, o un terremoto 8 grados en Concepción. Y al día siguiente vino el gran sismo de Valdivia en 1960, el 22 de mayo de ese año. Un terremoto del cual hasta aquí no se tiene otro registro igual a ese evento, por lo cual lo torna único en la historia moderna, ya más contemporáneo
o más cercano a nosotros, 1960. Y 4 años más tarde vino el terremoto de Alaska en 1964, otro evento de 9 grados. Desde allí en adelante pasaron prácticamente entre 40 años más o menos, un poquito más, donde nuevamente comienza una serie de terremotos de grado 9. Pues, se han producido después de eso otro tipo de eventos, grado 7, 8, pero los terremotos grado 9 volvieron a aparecer con el terremoto de Sumatra del 2004. Por lo tanto, vamos a tener grandes terremotos. Y después vino el terremoto 7 años más tarde de Japón, el 11 de marzo de ese año 2011, con otro terremoto gigantesco, con un tsunami devastador. Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto hasta ahora serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué tipo de manifestaciones serán estas que la inspiración las describe como terribles? Realmente es para reflexionar. Los profetas Nahum señalan aquel tipo de evento, incluso el Salmo 144, verso 5, nos revelan cómo la naturaleza se va a comportar de una manera terrorífica y los hombres tendrán que sosegarse. Las agendas que hasta allí trazadas van a cambiar de curso y finalmente Dios impondrá su agenda. Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego interno de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. ¿Qué clase de rayos podríamos nosotros definir aquí que finalmente van a caer sobre las montañas y con el poder que estos eventos tienen los van a derretir? Finalmente dice que masas incandescentes, fundidas, arrojadas en los ríos, harán hervir las aguas y arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán, la tierra se conmoverá y por doquier habrá espantosos terremotos y erupciones. Dos eventos geológicos ligados. Cuando se produce un terremoto, a los días siguientes entra en erupción, cercano allí en el radio de acción, un volcán entra en erupción. Dios nos libre de que podamos tener un evento como esto, pero la profecía así lo señala, por lo cual no descartaría que en nuestros días también pueda entrar en erupción Yellowstone, un supervolcán. No importa en qué lugar del mundo podamos vivir, o incluso en una isla remota, ni siquiera registrada en ningún mapa que podamos tener allí en la cartografía, los efectos de Yellowstone nos alcanzarán, no importa dónde vivamos. La crisis producida por un evento geológico de esta naturaleza no tendrá precedente en la historia de la humanidad y será una crisis nunca antes vista. Creo que estaría al nivel de la crisis que nos estaría esperando, aguardando dentro de muy poco. Espantosos terremotos y erupciones, por lo cual no estaríamos descartando junto con esto que nuevamente el evento registrado el domingo 22 de mayo de 1960 allí en Valdivia con el 9.5 vuelva a repetirse en nuestros días. Y quién sabe, y creo que no estaría equivocado que posiblemente podamos vivir un 9.6 o un 9.7. Sería devastador, pero ese es el nivel de evento que nos esperan de aquí en adelante, junto con la pandemia, ¿cierto? De aquí en adelante, espantosos terremotos y erupciones. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en la nube del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Y esto es lo que señalábamos anteriormente. ¿Qué es lo que consistirá en que sea todo convulsionado o manifestaciones terribles en la naturaleza? Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el sol levantamiento de
cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos. Aquí usa la palabra formidable, en la anterior espantosos. Y gran destrucción de vidas humanas. Es decir, todos estos eventos no serán simples eventos, sino que estarán acompañados de las correspondientes consecuencias. Las vidas humanas posiblemente, y ya las bolas de fuego allí también lo señalaban con la producción o que ocasionen, ¿cierto?, enormes tsunamis. Las vidas humanas se van a contar por millones de seres humanos. Serán eventos que realmente van a producir un quiebre en las noticias y nos van a cambiar la agenda a escala mundial, incluso nuestra propia agenda personal. Se han sentido terremotos en varios lugares y hasta aquí la profecía es correcta. Pero estas perturbaciones han sido muy limitadas. Es decir, si yo digo un 9.5 como en Valdivia o un 8.8 como lo que sucedió en Chile el año 2010, incluso en Haití ese mismo año, la profecía nos señala que hasta aquí ha sido limitado. Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra y las construcciones de lujo erigidas a gran costo llegarán a ser sin duda montones de ruinas. Por lo tanto, es grave lo que nos espera. La tierra se conmoverá por todas partes. Habrá espantosos terremotos y erupciones también, como ya se había señalado. Los hombres tratarán de explicar los fenómenos en la naturaleza. Muchos ciertos científicos dirán los terremotos no se pueden predecir, o bien los terremotos se van a producir en la cuenca del Pacífico, en el Cordón de Fuego, pero finalmente no podrán, por el tipo de evento, por el tipo de fenómeno que se va a dar, no podrán dar una respuesta satisfactoria relacionado con esto. Cuando están en dificultad, ¿cierto?, los filósofos, los hombres de ciencia, procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Es decir, siempre desprendemos la ciencia de la religión o de lo que la Biblia nos pueda señalar. No quieren mezclar las cosas y ventilan la filosofía acerca de los cielos, la tierra, explicando plagas, que esta plaga se está produciendo por tal razón, o bien la pestilencia tiene este origen, la epidemia, los terremotos, incluso las hambrunas. Y la ciencia trata de acomodar, explicar, dar las respuestas lo más fácil posible y calmar los temores de la gente diciendo que solamente son eventos que se vuelven a producir cada cierto tiempo. En el caso de un terremoto, cada 100 años se produce un terremoto, porque las placas tectónicas liberan la energía y nuevamente vuelven a acumularla en el transcurso de sus movimientos milimétricos cada año. Y llegado cierto tiempo, nuevamente se desprende, se libera la energía. Sin embargo, la inspiración nos dice que estas explicaciones van por ese lado. Son ciclos que se abren y se cierran en la naturaleza. Es decir, esto es en el fondo normal. Quedémonos tranquilos porque esto es normal, solamente tenemos que educarnos, típica palabra, ¿cierto? Educarnos en esto y estar simplemente preparados porque estas cosas son normales. Lo mismo que caiga un meteorito es normal, lo mismo que haya una plaga sea normal, y todo esto tiene que ver con el cambio climático porque las cosas están cambiando en la naturaleza y debemos de tener allí nuestra acción, ¿cierto?, como ser humano en cuidar la naturaleza. Por lo tanto son cosas normales. Eso es lo que la ciencia y los científicos nos dicen. Sin embargo, las cuestiones relativas a la creación y la providencia procuran también resolverlas diciendo es la ley de la naturaleza. Es decir, todo esto es normal, son leyes que deben de cumplirse, por lo tanto no debemos de alarmarnos. Y cualquiera persona que venga a decir otro tipo de cosas es un alarmista. Es alguien que está provocando y llevando a la gente a temer, a que causar lo típico de ello, incluso los periodistas, una histeria colectiva. Pero cuando los eventos comiencen a suceder, todas estas explicaciones serán válidas.
¿Será válido para mí decir que es la ley de la naturaleza cuando me vea frente a un tsunami de 50 metros de altura? ¿O terremotos catastróficos arriba de 9,5 grados en lugares donde nunca antes había temblado o que se estuviese pronosticado que allí sucediera? No van a valer esas explicaciones. Sin embargo, como creyentes en la profecía de los últimos tiempos, le damos las gracias a Dios por tener este conocimiento y esta revelación. No selles las palabras de la profecía de este libro, dice el libro de Apocalipsis. Velad, dice Jesús, y lo que a vosotros lo digo, a todos lo digo, velad. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, inundaciones, desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Y eso es lo que hoy en día, en estos momentos, estamos viviendo. La ciencia procura explicar todo esto. Sin embargo, menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que esto está relacionado no con ciclos que se abren o se cierran, no está relacionado con leyes de la naturaleza. La inspiración dice derechamente, son señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, es decir, la segunda venida de Cristo. Está relacionado con eso. Son señales, son eventos que están intencionados para despertar en nosotros nuestra conciencia, para darnos cuenta de que eventos de mayor gravedad van a acontecer sobre la tierra. Un nuevo orden mundial se acerca. Y sin embargo son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. Menos a la verdadera. ¿Y la verdadera cuál es? La profecía apocalíptica. Viene Cristo Jesús, viene el fin del mundo. Y ese fin del mundo está marcado por la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, debemos de tomar conciencia y estar atentos a este tipo de acontecimientos que están ocurriendo sobre la tierra. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, obtendremos una escena de contienda que ninguna pluma humana puede describir. Los eventos se dan de tal naturaleza que la corteza terrestre se va a partir, se partirá. O eventos realmente nunca antes vistos. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Y estos elementos, una vez desatados, ¿cierto?, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas, al obtener de sus empleados grandes posesiones a precio de hambre. Lo moral está involucrado acá. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de las cosas, o el fin de todas las cosas, está cercano. Por lo tanto, es dramático, ¿cierto?, lo que nos va a encontrar de aquí en adelante desde el punto de vista de eventos geológicos. Ninguna estructura hecha por el hombre soportará los terremotos y otro tipo de catástrofes. Se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas perturbaciones han tenido muy ilimitadas y terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra. Y las construcciones de lujo erigidas a gran costo llegarán a ser sin duda montones de ruinas. No va a haber norma sísmica elevada o profesional que podamos aplicar que pueda soportar los eventos profetizados en las Sagradas Escrituras y en la inspiración. El Señor había dado evidencia que por su poder podía disolver en un momento toda la estructura de la naturaleza, hablando del gran cataclismo del diluvio. Dios tiene el poder de intervenir en la naturaleza y en un solo instante, en un solo momento, disolver toda la estructura de la naturaleza y realmente reducir este mundo a la nada. Puede dar vuelta a las cosas y destruir lo que el hombre ha construido de la manera más firme y sólida. Por lo tanto, que pueda yo decir, esto va a sobrevivir porque está construido bajo una norma sísmica exigente y elevada, la verdad que esto no es así. Todo lo que es firme y sólido para el hombre, Dios lo puede deshacer de un momento a otro.
en la furia del profundo abismo y en las calamidades del mar y de la tierra, el Espíritu de Dios advierte que no siempre se va a contender con el hombre. Desde 1833, todo este tipo de eventos geológicos y señales del fin de los tiempos precisamente se han multiplicado. Con el terremoto de Lisboa se dio inicio a una nueva era de cumplimiento de profecías escatológicas, pero desde 1833 estas se han multiplicado. Y el 13 de noviembre, cuando caen las estrellas, miles de personas volvieron a creer que el día del juicio había llegado al contemplar ese evento. Y desde entonces, 1833, se han multiplicado las señales. ¿Cuáles señales se han multiplicado o intensificado, tanto en frecuencia como en intensidad? Terremotos, maremotos, tempestades, pestilencias, hambres, destrucción por fuego y agua. Y todo esto, ¿cierto? Y la angustia de naciones en perplejidad declaran que la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, el cumplimiento de eventos en la naturaleza y en todo orden de cosas tiene la finalidad de decirnos y anunciarnos y advertirnos que la segunda venida de Cristo se acerca. Los terremotos como señales y advertencias no son simples eventos geológicos aislados, no. Los terremotos y cualquier tipo de evento geológico y en otro orden de cosas también, como cósmicos o desórdenes sociales, son señales de advertencia, pero especialmente los terremotos. ¿Con cuánta frecuencia, cierto? Oímos hablar de terremotos, ciclones y de todo tipo de eventos en la naturaleza catastróficos como incendios, inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Y aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de la naturaleza o fuerzas desorganizadas y desordenadas de la tierra, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse un propósito divino. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que se corre. Y las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Eso es lo que estos eventos prácticamente están proclamando. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos sobre la tierra. Y en nuestro mundo todo está en agitación. Y ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que preceden a su venida. Por lo tanto, las señales de los tiempos nos están advirtiendo que grandes eventos van a ocurrir sobre la tierra. Si podemos hacer una cronología de acontecimientos que hoy en día se están cumpliendo, ya una pequeña cronología de acontecimientos contemporáneos y vistos a la luz de la profecía bíblica y de los acontecimientos históricos que hasta aquí han ocurrido, nos daremos cuenta que cada evento en la naturaleza no está aislado. Son eventos que están ligados, relacionados y de acuerdo a lo que hasta aquí hemos estudiado, son advertencias. Por lo tanto, si vemos el inicio de este siglo, del siglo XXI, comenzó allí también con el 2001, en septiembre del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, como se le conoce, de lo cual Ellen White también anunciaba de que las cosas que iban a acontecerse, o se iban a producir, mejor dicho, en Nueva York, en relación a los grandes edificios, cómo se iban a desplomar. Más allá de la causa y los motivos o teorías de conspiración que haya detrás de eso, la profecía simplemente señalaba que grandes edificios se iban a venir a tierra, se iban a hacerse polvo. Sin embargo, ya transcurrido el siglo, a 4 años de el día domingo 26 de diciembre de ese año 2004, se produce un espantoso terremoto allí en Sumatra, conocido también como el terremoto del Océano Índico, donde fue acompañado por un enorme tsunami. Hasta allí nunca habíamos presenciado un terremoto
al menos nuestra generación, acompañado por un tsunami y grabado, filmado, a todo color, a todas luces, de un acontecimiento devastador. Aunque fue local, geográfico, Sumatra, Océano Índico, sin embargo llamó la atención del mundo entero. Por primera vez se reanudaban desde el año 1964 con el terremoto de Alaska y esas tres series de terremotos de Kamchatka, Valdivia 9.5 grados y el terremoto de Alaska con 9.3 si no me equivoco. Nuevamente se iniciaba la serie de terremotos arriba de 9 grados. 26 de diciembre del 2004, Sumatra. Sin embargo, no era un evento aislado porque meses después también se produce otro evento que llamó la atención del mundo entero, al igual que el terremoto de Sumatra, cuando el 2 de abril del 2005 fallece o muere, ¿cierto?, el Papa Juan Pablo II. Este fue uno de los papas más poderosos del catolicismo hasta donde se estaba viviendo, y fue el papa que precisamente catapultó al papado hacia la cumbre del mundo político y religioso conocido. Con Juan Pablo II finalmente se termina por reconocer al Vaticano como un Estado y miembro de las Naciones Unidas, en el cual tenía voz y voto y podía participar de las asambleas generales de las Naciones Unidas. Y podía tenerse un embajador, ¿cierto?, allí en las Naciones Unidas que representara al Estado del Vaticano. Anterior a lo que había sido todo este tipo de eventos, el Vaticano no estaba reconocido en las naciones en la sede de las Naciones Unidas. Podía sí dar discursos, participar brevemente y posteriormente retirarse, pero con Juan Pablo II, y especialmente en el contexto de la caída del muro de Berlín, en unión con los Estados Unidos y en la figura del presidente Ronald Reagan, en lo que se conoció como la Santa Alianza, ambos mandatarios, porque el Papa Juan Pablo II también es un mandatario, es un rey de su Estado, del Estado del Vaticano y monarca de la Iglesia Católica, y Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos se unieron en un pacto, en una santa alianza para derrocar el comunismo en Europa. Y especialmente con esta figura icónica del muro de Berlín, el cual finalmente fue derribado y se puso fin a lo que era la Guerra Fría en Europa, que había atemorizado al mundo. ¿Quién gestó aquello? Precisamente Juan Pablo II, este poderoso papa que llevó al papado a la cima del poder mundial junto con Estados Unidos. Y al año siguiente de la caída del muro de Berlín, que fue el año 89-90, prácticamente, y al año 91 Estados Unidos le daba muestras al mundo entero de ser líder mundial, cuando en menos de 2 semanas puso fuera del territorio de Kuwait a los iraquíes, en lo que sería la primera guerra de Estados Unidos, el cual él lideraría una coalición mundial, y ya no era el mismo Estados Unidos que venía saliendo de la guerra de Vietnam, derrotado, ¿cierto? Ahora era el Estados Unidos de la profecía, y los eventos a escala mundial, en una santa alianza por derribar el comunismo, en la figura allí de lo que sería este símbolo icónico, el muro de Berlín. Ahora Estados Unidos le demostraba al mundo entero que era el líder mundial. Este papa fallecía el 2 de abril del 2005, y este acontecimiento que estremeció el mundo religioso, primero fue estremecido el mundo geológicamente, y llamando la atención a ese terremoto que anunciaba precisamente este gran evento profético. El mundo entero prácticamente, y presidentes, reyes y mandatarios, se postraron ante el féretro de Juan Pablo II. Hasta allí se abría una ventana profética donde Dios nos permitía
mirar que lo que realmente estaba sucediendo y lo que iba a venir de allí en adelante. Fue un evento que nos estremeció para poder reflexionar sobre los acontecimientos mundiales, que un nuevo siglo se estaba iniciando, pero sería prácticamente el último siglo de la historia de este planeta. Días más tarde, el 19 de abril del 2005, es elegido Benedicto XVI, un papa que fue conocido como de transición solamente, que sin embargo duró 7 años. Noten los números. 7 años duró el pontificado de Benedicto XVI y hizo llamados enérgicos durante su pontificado al cuidado de la naturaleza y al establecimiento de un nuevo orden mundial sobre la tierra. Un nuevo orden mundial que debería de tener un nuevo modelo económico y condiciones justas para toda la humanidad. Así como también escribió una encíclica que finalmente el Papa siguiente habría de terminarla y de publicarla. Al terminar su pontificado, no fue un pontificado normal en el sentido de que él también haya fallecido, sino que al contrario, estando en vida, el 11 de febrero del 2013, precisamente 7 años más tarde, anuncia públicamente su renuncia. Y ese mismo día que renuncia, como un presagio, un funesto presagio de lo que iba a venir, esa misma noche en la cúpula del Vaticano cae un rayo. Seguramente era normal, rayos caen en todos los lugares y podríamos decir que nada sobrenatural, nada sorprendente. Pero sin embargo, si somos estudiosos de la profecía y que Dios usa la naturaleza también para llamarnos la atención a ciertos acontecimientos proféticos que habrían de cumplirse, nada es dejado al azar. Y esa noche un rayo cae sobre la cúpula del Vaticano, horas después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia. Ese mismo año, 2013, pero días más tarde, el 15 de febrero de ese mismo año, una enorme bola de fuego, un meteorito, se precipita a la Tierra y cae en Rusia, en Chelyabinsk. Llamó la atención del mundo entero. El efecto visual y acústico fue realmente impresionante, sobre todo la acústica, un ruido ensordecedor y cientos, miles de personas heridas, vidrios quebrados, edificios estructuralmente, marcos de ventanas torcidos, puertas derribadas. Nunca se había producido un evento hasta aquí con esta magnitud, que cayera prácticamente en una ciudad. Ya como presagio también que ya luego bolas de fuego también van a caer sobre el mundo entero. Pero en este contexto también estaba anunciando que junto con el terremoto que se produce en Japón, el 11 de marzo del 2011, ya anunciaban eventos importantísimos, como la renuncia, ¿cierto?, de Benedicto XVI, y el cual se habría de transformar en un papa emérito después de 598 años. Era un evento histórico. 7 años después del terremoto de Sumatra se produce el terremoto de Japón, un terremoto espantoso, terrible. Las escenas del tsunami devastador. Era, si ustedes me permiten la palabra que voy a utilizar, el ver ese tsunami entrando tierra adentro, arrasando escombros, era como ver el vómito del diablo. Era terrible. Las escenas, la magnitud de la destrucción. Otro terremoto arriba de 9 grados en menos de 7 años. Prácticamente se estaban presentando como en racimos de a 3 y faltaría el tercer terremoto en esta secuencia de 9 grados o arriba de 9 grados que aún no se produce. Pero ya estos dos estaban ligados a eventos importantísimos que Dios nos estaba alertando que iban a acontecer. Lo mismo que el terremoto de Lisboa. Estaba anunciando que comenzaba
una era de profecías apocalípticas que estaban anunciando prácticamente eventos importantísimos como 1844 que se acercaba y al fin de las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, el 28 de febrero, Benedicto XVI renuncia al pontificado ya concretando, ¿cierto?, el anuncio que había hecho el 11 el 11 de febrero. Sin embargo, eso da lugar al cónclave y es elegido por primera vez también en la historia, aparte del evento histórico de que dos papas estén juntos, coexistiendo, ¿cierto?, en vida, uno emérito y el otro electo, después de 598 años, ahora se elegía un papa histórico también, porque por primera vez en la historia del papado, interesante esto, por primera vez en la historia del papado y justo ahora y después de dos eventos geológicos importantísimos en la naturaleza, se elige un papa jesuita. ¿Por qué es histórico? Porque es importante, porque un papa jesuita sería algo terrible sobre la tierra para nuestros días, porque junto a este papa estaríamos ya prácticamente encaminándonos hacia el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo 13, hacia un nuevo orden mundial. Ya más adelante vamos a hablar también en otro tema sobre los jesuitas. Sin embargo, así a grandes rasgos, en 1540 se crea la orden de los jesuitas por Ignacio de Loyola. Y esta precisamente tenía el objetivo de darle un nuevo impulso al papado, que para ese entonces estaba muy decadente y muchos feligreses se estaban convirtiendo al protestantismo. La gran reforma protestante del siglo XVI, con grandes reformadores, la verdad estaba siendo restaurada de a poco, y sin embargo el papado estaba perdiendo poder. Pero con la orden de los jesuitas se le iba a dar un nuevo impulso al papado para que de esa manera se posicionara nuevamente en la Europa medieval. Y por otro lado, la orden también de a la orden de los jesuitas se le entregó nuevamente la Inquisición, el tribunal de la Inquisición, para reactivarlo e impulsarlo de nuevo. Y de esa manera, a través del tormento hacia los siervos de Dios, o infundir terror también a todo aquel que quisiera abandonar las filas del catolicismo. La Inquisición nuevamente volvió a sus andanzas bajo la mano y la orden de los jesuitas. Tenía ese propósito y ellos tenían en mente, ¿cierto?, establecer a su Señor, el Papa, y no a Cristo, como el amo de este mundo, bajo la tortura, la persecución y el pisotear, ¿cierto?, las conciencias de las personas, el uso de la fuerza. Hoy en día tenemos un papado decadente, con escándalos de carácter sexual como la pedofilia, encubrir la pedofilia, avalarla, y por otro lado escándalos también de corrupción relacionados con lo económico, el Banco del Vaticano envuelto también en situaciones ahí medias engorrosas. ¿Qué mejor tener un papa jesuita para poder levantar y impulsar nuevamente al papado y posicionarlo nuevamente como líder a escala mundial? Y la profecía nos señala que para allá estamos encaminándonos. Los eventos, los hitos, también nos dicen que así está aconteciendo. Dos encíclicas papales, finalmente Francisco I ha redactado y dado a conocer, ¿cierto?, hecho pública. Una Laudato Si, alabado seas, y la última Fratelli Tutti, donde nos invita a escala mundial, porque está abierta para el mundo entero. Esta encíclica no solamente es para el mundo católico, a establecer un nuevo orden mundial sobre la tierra, un nuevo orden que va a tener un nuevo modelo económico, una sola religión mundial, pero el llamado es enérgico. Y con la base de Fratelli Tutti, la encíclica anterior, donde se señala que el domingo ha de ser el día de reposo en vista de que debemos de proteger la casa común de todo, que es nuestra tierra. Eventos importantísimos
en la profecía apocalíptica, de las cuales nos estamos encaminando al desarrollo y cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. ¿Anunciado por qué? 2 terremotos importantísimos: Sumatra 2004, Japón 2011 y un evento en la naturaleza de carácter astronómico. Las ciudades del mundo también van a ser destruidas por terremotos. Se me pide que declare el mensaje que las ciudades llenas de transgresión y caminosas en extremo serán destruidas por terremotos. Realmente esto es importante porque las personas tienen que saber las cosas que van a acontecer sobre la tierra. ¿Cuáles serán las consecuencias para el mundo de estos eventos geológicos? Aquí se habla en esta declaración que Satanás se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar incluso todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades, desastres, incluso al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Y ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar, tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo también, inundaciones, ciclones, incluso hasta los terremotos, destruye las mieses casi maduras, y obviamente a ello le sigue el hambre, la angustia, la devastación, y finalmente la tragedia y la maldición caerá parejo sobre hombres y animales. Y antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo va a estar convulsionado en la naturaleza. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas, consecuencias terribles para la humanidad. Y nunca o está muy cerca, ¿cierto?, el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. No va a haber psicólogo ni psiquiatra que te pueda ayudar. No va a haber vacuna que te pueda sostener, proteger o librarte de lo que viene. Una angustia sobrehumana, algo nunca antes visto sobre la tierra, debido a que una catástrofe tras otra se va a producir. Por lo tanto, la frecuencia de estos eventos en la naturaleza va a ir en aumento, así como también su intensidad. Lamentablemente, las cosas se van a dar de esa manera y no van a mejorar sobre la tierra. La única solución va a ser y decretar una ley dominical a escala mundial para poder apalear, para poder solucionar el problema del cambio climático, el cual no va a parar, y por otro lado darle solución a los eventos geológicos, grandes terremotos, huracanes, erupciones espantosas de volcanes, que finalmente los hombres van a desfallecer y desmayar. Una ley dominical. Satanás, al estar detrás de todo esto, obviamente va a tener su estrategia que va a persuadir a los hombres de que son los que sirven a Dios, ¿cierto?, los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Y se va a declarar que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que precisamente la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, es decir, que Dios está enojado y que por estas causas, porque hemos transgredido el domingo, se están produciendo estas catástrofes enormes, terribles sobre la tierra, y que la única solución es volver a Dios, pero en los términos del día domingo. Y esa es la estrategia de Satanás. Y finalmente la acusación va a caer sobre aquellos que guardan el día sábado, el cuarto mandamiento del Señor, de la misma manera que se acusó a Elías en sus tiempos, que él era el que perturbaba a Israel en vista de la sequía y la crisis que se había producido allí en el pueblo de Dios. Las consecuencias para los hijos de Dios, al menos para nosotros, seremos señalados en la sociedad como los causantes de estas catástrofes, porque guardamos el sábado y no el domingo. Y esta historia no es nueva, ya es antigua. Se repitió también en los tiempos de Elías, se repitió en los tiempos del Imperio Romano, bajo la iglesia perseguida, ¿cierto? La iglesia de las catacumbas, la iglesia del tiempo del circo romano. Y estas persecuciones en ese contexto que empezaron bajo el imperio de Nerón
cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como las causas de las mayores calamidades, hambre, pestes y terremotos. La historia nuevamente se va a repetir y finalmente se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Estos mismos eventos y estas mismas declaraciones se van a volcar ahora hacia el pueblo de Dios en estos tiempos modernos de derechos humanos, de querer llamarnos a fratelli tutis, es decir, de a una convivencia en fraternidad, y sin embargo se nos va a acusar que somos nosotros los causantes de estas catástrofes. Finalmente ellos sucumbieron, los primeros cristianos, en la catacumba, allí en la arena, vivían en las catacumbas, ¿cierto?, ocultos, en el interior de la tierra, en cuevas, y finalmente terminaron en la arena del circo romano como un espectáculo y provocando las risotadas de la gente que se reunía para contemplar aquellos espectáculos cuando los leones o bien los perros, ¿cierto?, los devoraban en la arena romana, y allí la sangre de nuestros hermanos tiñó de rojo aquel lugar que hoy en día es considerado patrimonio de la humanidad, el circo romano. Hombres que hoy en día van a estar ocupando puestos de responsabilidad, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde los sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición, a las costumbres en favor de esta institución hecha por el hombre, y van a señalar a las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios, ¿cierto?, porque el domingo no es observado como santo, y estas calamidades aumentarán más y más, y un desastre seguirá de cerca al otro, y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira de Dios, o cierto, que se manifiesta sobre el mundo. Y esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los que son incautos. Sin embargo, Dios va a proteger a su pueblo. De allí que es importante, porque cuando se abre el sexto sello, inmediatamente no se produce la apertura del séptimo sello, porque viene como una especie de paréntesis profético la obra del sellamiento. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos el sello de Dios en nuestra frente, que será lo único que nos va a proteger y nos va a librar de estas catástrofes sobre la tierra. Serán enormes, pero necesitamos el sello de Dios en nuestra frente. La protección divina va a estar dirigida hacia aquellos que lo aceptan como su Salvador y son fieles a sus mandamientos. De allí el llamado del Apocalipsis en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La única protección divina precisamente será divina, y esta protección está en el contexto del sello de Dios en nuestra frente. Dios nos ha de proteger. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley es un seguro pabellón para su pueblo, dice la inspiración. Y vamos a experimentar, y de allí que necesitamos el sello de Dios en nuestra frente, porque vamos a experimentar terremotos de carácter global. Por lo menos vamos a experimentar 3 terremotos globales. El primero de ellos está relacionado cuando se dicte la ley dominical a escala global. Allí en Servicio Cristiano, Condiciones Mundiales que hace frente el cristiano, a la página 64 y 65, nos revela que cuando la sustitución de la ley de Dios sea a escala mundial, después de que Estados Unidos decrete, ¿cierto?, establezca la abominación desoladora en su tierra, esta abominación se va a extender a escala mundial. Dios se revelará y se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra y castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, porque será el evento que va a rebalsar la copa de la paciencia divina.
y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más a los muertos. Los muertos quedarán insepultos, no se podrán sepultar, será un terremoto de proporciones globales. Eso sí, en magnitud inferior al terremoto de la séptima plaga. El otro terremoto será cuando termine el tiempo de gracia. Dice Apocalipsis capítulo 8, verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, eventos sobrenaturales en la naturaleza, impactantes, impresionantes, un terremoto a escala global. Y el fin, o al final, ¿cierto? El último terremoto a escala global será el de la séptima plaga, cuando el séptimo ángel derrama, ¿cierto?, su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo: "Hecho está". Y entonces hubo voces, también relámpagos se vuelven a repetir, truenos, voces, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y finalmente vamos a ser partícipes de un terremoto que yo le llamo un terremoto glorioso, un terremoto extraordinario, un terremoto que es el terremoto de la gran esperanza para nosotros. Es el evento geológico, llamémoslo así, por excelencia, el padre de todos los terremotos sobre la tierra. Será un terremoto a escala global que no podemos decir de qué magnitud del momento en la escala modificada de Richter y también de Mercalli va a tener. Las consecuencias serán terribles y devastadoras. Va a reducir el mundo a una llanura completa. Los edificios, las montañas se van a hundir. Pareciera que los cimientos de la tierra van a ceder. La tierra se va a convertir en una enorme llanura, con enormes grietas terroríficas. Pero lo más glorioso de este evento geológico, que prepara al mundo entero desde el punto de vista físico para la segunda venida de Cristo, porque al reducir al mundo a llanura, las ciudades, los edificios, los rascacielos reducidos a escombros, va a preparar al mundo para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Nada va a estorbar a la vista que se pueda ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Pero lo más glorioso también, y cercano también a nosotros, será que este terremoto pone al descubierto, sobre la superficie destruida de la tierra, los cuerpos de todos los santos, de todos los hijos de Dios, desde Adán hasta aquel ser querido que tú fuiste a despedir al cementerio, hasta el último que va a morir. Este terremoto pone a aquellos hijos de Dios, aquellos huesos blancos que la tierra y el mar han ocultado, los pone sobre la superficie de la tierra para escuchar la voz del Hijo de Dios. Porque este terremoto, desde que se cumple hasta que Jesús venga, solamente van a transcurrir un par de días, nada más. Y allí también resucitan aquellos que murieron bajo la predicación del mensaje del tercer ángel, en una resurrección especial, maravillosa, que van a ver venir a Jesús. El resto va a resucitar cuando ya Jesús esté en nuestra atmósfera de nuestro planeta. Allí ustedes pueden ver en esta pequeña cronología, bien resumida, el momento profético del cumplimiento de este terremoto bajo la séptima plaga, cuando la voz de Dios, cierto, proclame: hecho está, se produzca el terremoto, granizo, la conmoción de las potestades del cielo, el sol, la luna, la estrella, y la resurrección especial en el cual todos aquellos que murieron bajo la predicación del mensaje del tercer ángel volverán a la vida pocos días antes de que Cristo venga, para verlos venir y escuchar también el pacto que Dios va a hacer con su pueblo y escuchar el día y la hora de la segunda venida de Jesús. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, dice la inspiración, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y se cierra, una conmoción terrible.
La gloria del trono de Dios aparece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota, hincha como las olas del mar. Su superficie se rasga, se parte. Sus mismos cimientos parecen ceder en la conmoción terrible. Yo me imagino el ruido ensordecedor de las piedras, de las rocas al interior de la tierra, el desplazamiento global de las placas tectónicas para que cordilleras y montes, cordilleras, se hundan bajo tierra. Tiene que ser un espectáculo, entre comillas, extraordinario, pero terrorífico. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas cuya velocidad, superando los 300 kilómetros por hora y con una altura de seguramente igual o superior a los 100 metros, será algo terrorífico y devastador. Llegó el momento, llegó la hora señalada, esa hora de la cual mucha gente hoy en día no tiene idea qué va a acontecer, porque simplemente se les está diciendo cosas agradables, predicaciones fantásticas de amor, de paz, de seguridad, pero esa hora señalada cuando esa gente ya demasiado tarde para ellos comiencen, cierto, allí a, a recriminar a sus líderes, a sus pastores, sus líderes religiosos, que nunca les enseñaron esto, y aquellos que lo hacían los criticaban de alarmistas, que alteraban el orden o bien que incitaban a la histeria colectiva, al alarmismo, típica palabra, alarmista, que simplemente andabas asustando a la gente. Eh, Todas esas personas que tienen ese concepto de los eventos finales, ¿qué harán frente a una ola de ese tamaño? Cuando las cordilleras, los cerros, la cordillera de los Andes empiece a hundirse. Imagínense, hermanos, amigos, aquí de YouTube, aquí en este canal del mensaje del tercer ángel, cuando esos eventos comiencen a suceder, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y finalmente, como valor agregado a todos estos eventos terroríficos, pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Realmente lo que acontece aquí es prácticamente extraordinario. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrastradas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Realmente es extraordinario lo que va a acontecer sobre la tierra y lo que nos espera realmente es sorprendente. Debemos de prepararnos para lo que viene sobre la tierra, para lo que va a acontecer. Grandes eventos nos esperan en el porvenir y realmente necesitamos una preparación que hoy en día no tenemos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Nos esperan solemnes eventos sobre la tierra, pero Dios también ha prometido que a todos aquellos sobre los cuales Él va a sellar, a ningún hijo de Dios, ningún evento en la naturaleza le va a tocar, porque serán usados por Dios para proclamar este mensaje. Hoy es el llamado. Hoy estamos recordando en este día domingo 1 de noviembre del 2020, aquel terremoto ocurrido el día sábado 1 de noviembre de 1755 y de allí en adelante los eventos no han cesado, al contrario han aumentado en intensidad y en frecuencia y son precursores y anuncian acontecimientos de mayor gravedad en la naturaleza. Consagrémonos a Dios. El Señor viene pronto y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros.